el bloqueo que se ha hecho al traer este caso, se le ha dado una cobertura legal, que es la parte ya que yo te puedo analizar como abogado, porque la sentencia no está diciendo cancélese a los partidos. La sentencia lo que dice es que el tribunal, cuando tomó la decisión en 2015, no tenía el quórum adecuado, porque debían haber votado 4 magistrados y solo votaron 3 y que por lo tanto la sentencia es inexistente. Entonces las cosas se regresan al tribunal y le dice el tribunal, usted aplique la ley porque el artículo 47 no es inconstitucional, entonces aplíquelo. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando lo vea el artículo y lo aplique? Pues que va a decir, bueno, cancelemos, pero al PSD. Porque el PSD no tiene ningún diputado electo ni sacó 50,000 votos. Eso debería ser, pero al CD no lo va a poder cancelar porque la sala le ordena que aplique el artículo 47 y el artículo 47 en su inciso final dice que bajo ninguna circunstancia un partido político podrá ser cancelado si tiene representación legislativa. O sea, pues el CD no lo van a cancelar. Ya basta de pensar y actuar como unos bebés. Informémonos y actuemos ya, pueblo salvadoreño. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 11 de julio. Estamos listos para llevar a ustedes nuestra propuesta de este día miércoles. El día de ayer en la noche se conoció la noticia que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está ordenando al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley de los partidos políticos. Me acompaña en el estudio el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a platicar sobre este tema y sobre otros temas importantes para la vida nacional. Félix, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, siempre un placer. El hecho político y jurídico más grave es haber traído el caso a conocerlo después de las elecciones de marzo, porque uno de los magistrados, Florentín Meléndez, decía en la UCA de que el caso no lo habían agendado después del acuerdo entre Nayib y el CD, sino que lo habían agendado después de las elecciones de marzo. Entonces, el hecho y la pregunta viene ahí, ¿por qué un caso que ellos debieron haber resuelto en 2015? Porque la Ley de Procedimientos Constitucionales les dice, les ordena que cuando van a revisar casos de esta naturaleza, cuando se ha aplicado el control difuso y la constitucionalidad, tienen 15 días para hacerlo. Y si no les alcanza el tiempo, los 15 días, pueden extenderlo razonadamente por un periodo de 10 días más. O sea, después de 25 días, ya el caso ya no tenía por qué estarlo conociendo ellos. Sin embargo, 3 años más tarde vienen y lo plantean. Aquí es donde se configura y queda claro, se desnuda la teoría de la conspiración que hay para bloquear a Nayib Bukele. Porque ya se habían ensayado todas las formas de bloqueo a Nayib, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista administrativo. Se le había hecho el juicio de probidad, fueron más de 2 años de revisarle cuentas, papeles y todo, y al no encontrarle un solo dólar que se hubiera apropiado indebidamente del Tesoro Nacional, tuvieron que exonerarlo de responsabilidad. Entonces ya no lo podían inhabilitar por esa vía. Entonces han seguido buscando otra. Y ahora el ataque al CD, como se ha viralizado en las redes, que todo el mundo dice esto es un ataque contra el CD, el mismo secretario general del CD dice, si no hubiéramos hecho coalición con Arena no nos habrían dado esta sentencia, ni siquiera hubieran traído el caso a conocimiento. Pero como nos movimos hacia el lado de Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ahora nos castigan con este caso. Entonces yo creo que ese es el punto medular. La sala trajo un caso que debió haber conocido en 2015 y lo viene a conocer después de los resultados electorales de 2018. Y eso es lo cuestionable. El bloqueo que se ha hecho al traer este caso, se le ha dado una cobertura legal, que es la parte ya que yo te puedo analizar como abogado, porque la sentencia no está diciendo cancélese a los partidos. La sentencia lo que dice es que el tribunal, cuando tomó la decisión en 2015, no tenía el quórum adecuado,
porque debían haber votado 4 magistrados y solo votaron 3 y que por lo tanto la sentencia es inexistente. Entonces las cosas se regresan al tribunal y le dice el tribunal, usted aplique la ley porque el artículo 47 no es inconstitucional, entonces aplíquelo. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando lo vea el artículo y lo aplique? Pues que va a decir, bueno, cancelemos, pero al PSD. Porque el PSD no tiene ningún diputado electo ni sacó 50,000 votos. Eso debería ser, pero Félix. al CD no lo va a poder cancelar porque la sala le ordena que aplique el artículo 47 y el artículo 47 en su inciso final dice que bajo ninguna circunstancia un partido político podrá ser cancelado si tiene representación legislativa. O sea, pues el CD no lo van a cancelar. ¿Cuál es el escenario que yo veo ya? Y donde, como decía Federico, al final del día lo hayan dicho de una manera o de otra, esto a lo que lleva es, a lo que yo repito, el bloqueo para que Nayib Bukele participe con Cambio Democrático. A Cambio Democrático lo van a dejar vivo, pero lo van a hacer allá por septiembre, o sea, van a dilatar. Van a dilatar entonces para la que resolución. pase el plazo y te voy a decir, mire, queda vivo, pero ¿sabe qué? Ya no puede inscribirse en allí porque ya pasó el término. Entonces, es lo que yo he dicho cuando estás en un partido de fútbol y va ganando 1-0 y faltan ya 5 minutos, entonces lo que tú haces es congelar la pelota, estártela pasando, no estás violando nada, pero estás consumiendo un tiempo para afectar al adversario. Aquí lo que se ha hecho en muchos de los procesos del tribunal es consumir tiempo. No han violado la ley porque no han violado los plazos, pero han consumido el tiempo para perjudicar a una parte. O sea, si le diéramos una interpretación más exegética, diríamos, hay casi un fraude de ley en estas actuaciones, porque se usa la ley para afectar a alguien, o sea, un fraude legal, el ir dejando que corran los plazos. Si yo fuera el Tribunal Supremo Electoral y me notifican hoy esa sentencia de parte de la sala, hoy mismo convoco a una reunión del organismo colegiado y les digo, apliquemos esto porque estamos en tiempos electorales y aquí los plazos son brevísimos. Y la jurisdicción electoral corre por una vía más expedita que la jurisdicción ordinaria. Incluso te pueden notificar por teléfono, por fax, etcétera. Entonces, sobre todo, Félix, perdón, sobre todo que detrás digamos, de este movimiento de nuevas ideas, detrás del tema Nayib Bukele, detrás de esto hay una porción de la población importante que electoralmente es significativa para el tribunal, o debería serlo. Es que dentro de la filosofía electoral y dentro de los principios que informan los sistemas electorales, todas las reglas te indican que la autoridad debe actuar en función del elector, de la población. Aquí siempre se hace lo contrario. Aquí se va buscando cómo complicarle al elector su ejercicio al derecho del sufragio. Entonces, como ya tú lo señalas, el tribunal, consciente de que hay un riesgo para que un partido político pueda participar y que un candidato se pueda inscribir, sabiendo que con esos riesgos se pueden violar derechos constitucionales como el sufragio activo y el sufragio pasivo, debería actuar de manera acelerada y resolver el caso hoy mismo. Esto que hizo la sala de traer un caso del 2015 al 2018 es de las cosas más absurdas, es decir, es un flagrante atentado democrático. Puede ser, ¿cómo es posible? Y en el próximo bloque vamos a tratar este tema. ¿Cómo es posible, Félix, que en este pleno siglo XXI, en 2018, después de haber pasado con tantas transiciones el país, cómo es posible que estemos viviendo cosas que pueden estar rayando en resoluciones antidemocráticas para el país? ¿Cómo es posible esto? La conclusión al final del día es: Cambio Democrático no podrá llevar a Nayib Bukele como candidato presidencial. Es decir, eso es, al fin del día, lo que estamos leyendo. ¿Cómo se aplica eso? Tú decías al principio, con Nuevas Ideas no puede participar, primer bloqueo. Con Cambio Democrático no puede participar, segundo bloqueo. Y así decías tú, puede seguir la cadena de bloqueos. Es que ya hay otras cosas que están pendientes, es decir, hay toda una conspiración de los poderes fácticos, de los grupos de poder, de que Nayib no participe. Entonces han ensayado múltiples formas de sacarlo de la contienda. Esta es una de ellas. Y yo me atrevo a decirlo, y lo digo con toda la propiedad, de que el uso faccioso de la justicia es lo que ha operado en este caso. Y no por la sentencia, porque al leerla, la sentencia no está diciendo nada, no está diciendo ni siquiera que se cancele. No,
Pero no es ese. Digamos que en esencia los magistrados no se están quemando con esa sentencia. Porque no tenían para dónde. Porque si ellos decían y ordenaban que se cancelara, podían cometer prevaricato por estar resolviendo y conociendo un caso que ya había pasado el tiempo procesal para hacerlo. En los procesos, en los tractos procesales, hay etapas que precluyen. Entonces, una etapa que ya precluyó, tú no la puedes retrotraer. Porque cometés prevaricato. Entonces ellos lo que se cuidaron era de pasarle la papa caliente al tribunal, lavarse las manos, pero el delito, y oiga bien lo que estoy diciendo, el delito de traición a la patria que han cometido con este caso fue cuando lo trajeron a conocimiento. Pero el delito, y oiga bien lo que estoy diciendo, el delito de traición a la patria que han cometido con este caso fue cuando lo trajeron a conocimiento. O sea, no es la sentencia, es haberlo traído a conocer después que habían pasado el plazo que le señala la ley, después que habían pasado 3 años, después que se había conocido los resultados electorales del 2018 y cuando se empezó a ver la posibilidad, porque lo decían todos los medios, de que Nayib no iba a poder ir en su propio partido, en Nuevas Ideas, y que debía de buscar otro vehículo, otro transporte, otro instrumento, otro medio, que según el artículo 151 de la Constitución, solo puede ser un partido político. Entonces, al ver que se identificó Cambio Democrático, sacan del archivo ese caso y lo ponen en la agenda. Ese es el delito, esa es la traición, ese es el hecho deleznable que para mí va a marcar para siempre a esta sala por haber tratado de bloquear la participación de un ciudadano que tenía todo el legítimo derecho de afiliarse a un partido para poder competir y golpear ese proceso. Yo te digo, al final del día no van a cancelar a Cambio Democrático, pero la oportunidad del tiempo ya va a ser muy tarde. Entonces ahí es donde está el dolo, la maldad, lo perverso del manejo que se hizo de este caso y donde sí se configura toda esa teoría conspirativa de que a Nayib Bukele hay que bloquearle cualquier posibilidad de que participe, hay que sacarlo de la carrera a como dé lugar, porque si él participa, él gana las elecciones y la gana en primera vuelta. Nayib Bukele anoche tuiteaba y decía que se le podía colocar la banda presidencial y hablaba del caso de Carlos Calleja y decía, pero no tendría ninguna legitimidad. El país realmente no estaría validando a un presidente que ha llegado poniéndole obstáculos, poniéndole piedras a un proceso. Sí, y fíjate cómo es ese doble discurso que han tenido en este caso el candidato de Arena y el propio partido Arena y sus conexiones con las estructuras de poder. Porque él ha dicho que compitan allí, yo lo voy a derrotar en las urnas. Sí, pero los representantes de Arena en las instituciones que están bajo su influencia han hecho todo lo posible por bloquearlo, empezando por el Tribunal Supremo Electoral, donde el magistrado Telles y el magistrado Rovira, que fueron propuestos por Arena para que fueran electos magistrados en la Asamblea Legislativa, hicieron todo lo posible por congelar el proceso, o sea, no violar la ley, sino con lo que te decía, tener la pelota ahí y no pasarla para que el tiempo pase. Es decir, han hecho todo lo posible para imprimirle un tortuguismo, una lentitud, ralentizar los procesos para gastar tiempo y que el partido no saliera oportunamente a competir como la ley y la Constitución lo habilitan. Pero luego se activan también otros mecanismos, desde los grandes medios de comunicación, campañas mediáticas, linchamientos mediáticos, noticias falsas que se publican como notas de prensa en maderas y ahora este golpe mortal que viene a dar la sala a esta posible participación de Nayib en Cambio Democrático. Todavía Nayib tendrá la posibilidad de buscar otra opción para poder competir, porque el plazo para que él se presente, todavía hay tiempo para que lo pueda hacer. Pero esas son consideraciones políticas en las cuales pues yo no me voy a meter. Ya Federico ha dicho pues que van a pensar, van a reflexionar, van a ver cuáles son los siguientes pasos que hay que dar y ahí pues espero que sean iluminados para que den y avancen por la ruta correcta y se logre derrotar esta conspiración, porque al fin y al cabo es una conspiración antidemocrática en la que han participado los poderes fácticos, o sea, los grupos de poder económico y la institucionalidad
que se puso al servicio de ellos. Vale decir, el Tribunal Supremo, vale decir, en este caso, la Sala de lo Constitucional, vale decir, la Fiscalía y no sé cuáles otras instancias que se han prestado para ir en este ataque contra Nayib. ¿Se pone en riesgo el sistema democrático del país con estas decisiones, Félix? Mira, nosotros acompañamos a Federico Anliker, por cierto, a presentar ante la OEA una solicitud de que intervenga mediante medidas cautelares, porque estamos viendo que se está alterando el orden constitucional del país. Hay un gran riesgo de la pérdida de institucionalidad por acciones y por omisiones. Instituciones que están generando en la población enorme. No sabés vos la cantidad de llamadas, de mensajes que estamos recibiendo de la gente indignada, que dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos ya hartos, indignados. Y ahí es donde viene pues el liderazgo, y sobre todo un liderazgo democrático, de saber conducir todo ese descontento del pueblo de manera tal que se haga saber a estos señores que están jugando como se jugó en los años 70, ¿verdad? Que se jugó con la voluntad popular, y mira lo que desembocó, una guerra de más de 12 años, justamente por estos temas, por jueces como los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que nos recuerdan al nunca bien ponderado don Chente Vilanova, que era el presidente del Consejo Central de Elecciones, donde ahí pues los fraudes eran todavía más burdos. Ahora es más sofisticado, es mediante sentencias light, que van bien armadas, que van bien documentadas, pero que llevan toda una carga interna para explotar los procesos democráticos. Eso es lo grave, porque se lo decíamos al representante de la OEA, y está consignado en el escrito, es necesario que venga una misión para que haga una evaluación in loco, o sea, in situ, aquí en el país, de esta situación, y se pueda llevar al sistema interamericano de protección de derechos humanos para evitar que pueda haber aquí una crisis, porque la gente está realmente indignada y está molesta. Claro. Y saben que todo lo que se está haciendo, y por muy probos que aparezcan los magistrados queriendo justificar la sentencia que han dado, el tema no es la sentencia, lo vuelvo a repetir. La sentencia puede estar muy bien hecha y la ponemos a la luz del derecho y no tiene problema, porque para eso son expertos. Claro. El tema es por qué ese caso se trajo a conocimiento y cuál era la intención de ponerlo en agenda cuando ya habían transcurrido los plazos legales para hacerlo. Sí, mira, además del caso del CD de agendarlo 3 años después, en una coyuntura político-electoral cuyas consecuencias políticas, insisto, ellos debieron haberlas medido y son responsables de lo que suceda de aquí en adelante, porque se los advierte la constituyente cuando crea la sala, le dice, sus sentencias van a ser políticas, señores, y tienen responsabilidad de lo que las sentencias generen. Entonces, no hay ninguna excusa para decir que no sabían lo que estaban haciendo.